Bienvenidas familias nuevamente a este espacio de formación psicosocial en este mes de septiembre. Bienvenida Alejandra, este mes vamos a hablar sobre las familias diversas, una mirada desde el amor. Muchísimas gracias, Verena. Sí, muy felices de poder acompañarla, seguir como en esta medio virtualidad, ¿cierto? Que ya estamos iniciando la presencialidad y esperamos verlas a todas nuevamente en los encuentros presenciales. Este video, aunque principalmente está destinado para estas familias que siguen en atención remota, también queremos compartirlo con las familias que durante este mes nos han estado acompañando en los encuentros educativos grupales para reforzar esos temas que vimos en el encuentro, o si alguna de las familias no pudo asistir el día que las psicosociales estuvimos en su vereda. Entonces, tanto para atención remota como para atención presencial está pensado este video. Claro que sí. Bueno, y ahora pensemos pues de una a entrar en materia. Y queremos irles a ustedes como preguntando, que se cuestionen ahí mientras nos escuchan, ¿qué es para ustedes una familia diversa? Las que ya estuvieron con nosotras pues ya sabrán un poco sobre este tema, pero las que no piensen, vayan pensando, ¿qué es para ustedes una familia diversa? ¿A qué se refiere eso de diversidad? Y es que también nosotras, cuando empezamos a estudiar el tema, nos encontramos con esa misma pregunta. ¿Desde cuándo empezamos a hablar de familias diversas? Porque entonces, ¿qué es una familia no diversa? ¿O qué hablamos cuando hablamos de familias no diversas? Sí, es que eso es una cosa que uno le genera, bueno, pues si hay diversidad, entonces puede haber algo que no sea diverso. Pero entonces aquí empezamos nuevamente a ver un recorrido histórico sobre lo que es una familia y cómo inicialmente es hace un tiempo, ¿cierto? Hace 100, 200 años. Y cómo, sobre todo hablando de nuestra población colombiana, específicamente antioqueña, y no queremos excluir a otros países, pero sí, digamos que también las familias venezolanas que ya van haciendo parte de nuestro núcleo, tienen muchas costumbres muy similares a nosotros, Características en común. Entonces podemos hablar de algo que todos conocemos, que es cómo eran esas familias antes. Y vamos a empezar a hablar de esas familias de antes y las pensamos como familias nucleares. ¿Qué es una familia nuclear exactamente? Una familia nuclear entonces es la que conocemos de nuestros abuelos hasta de nuestros padres, donde había un papá, una mamá y por lo general 3, 4, 5, 6 hijos, pero siempre estaba mamá, papá, hijos. Que esa es exactamente una familia nuclear, que también le llaman familias tradicionales o las familias normales, ¿cierto? Sí, que también. Las personas en el común. Y había como una simple variación de esa familia, que eran familias conformadas por madres solteras, que normalmente son llamadas familias monoparentales. Que son las que conocemos como nos decía Alejandra, el madresolterismo, que a veces también lo denominamos así. Y estas familias en algún momento también fueron atípicas, es decir, se esperaba que la mamá se quedara en el matrimonio con el papá de sus hijos y no que lo abandonara. Entonces se daba la variación de que había una familia monoparental, es decir, que había solamente un papá, en este caso una mamá, y se dio también la variación a monoparental extensa. ¿Y qué será monoparental extensa entonces? Cuando hablamos de esos monoparentales extensos, es que no vive solo esa mamá, ese padre solo con sus hijos, sino que también vive con otros miembros de la familia, abuelitos, tíos, primos, ¿cierto? Están conformados por otros miembros de esa familia. Es decir, como que retornaba a su hogar primario y se incluía con su nuevo hijo o hijos, que era un nuevo hogar, se incluían a este hogar primario. Entonces encontramos que por lo general eran las mamás que se iban con sus hijos a la casa de sus padres, o sea, los abuelos maternos de ese hijo. También en este monoparental y monoparental extenso hay un
pequeña estadística, porque todavía no tenemos muchas, donde no es la mamá la que es, digamos, madre soltera, sino que encontramos a padres solteros. También vamos encontrando padres solteros, padres que se empoderan de esa responsabilidad de formar a sus hijos por diferentes razones, ¿cierto? O sea, que se separaron y él decidió quedarse con sus hijos, o porque la madre falleció, un montón de situaciones que también se da cuando son mujeres solteras. Lo que pasa es que las estadísticas también nos dicen que cuando esa mujer es soltera, normalmente es porque se separa de ese hombre, o ese hombre abandona el hogar y la deja sola con sus hijos. Pero con los hombres hay unas características un poco más específicas y también hacen parte de estas familias monoparentales, que aunque no son muy comunes, son una realidad. Exacto. Entonces, como estábamos hablando, estas eran como las clásicas. Solamente había dos variaciones: una familia nuclear o una familia monoparental o monoparental extensa, conformada por una madre. Pero no, tenemos que reconocer que la sociedad es una sociedad cambiante, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Se van dando cambios culturales, y esos cambios culturales afectan o intervienen en la manera en que nosotros nos relacionamos con las otras personas. Y por ende en cómo se conforman las familias. Entonces empiezan a aparecer estos padres solteros que vemos responsables de su hogar, y ya los vemos también extraños. En un momento esas mamás solteras fueron extrañas para la sociedad. Empiezan a aparecer estos padres solteros, también son extraños, las personas hablaban, preguntaban, pero ¿por qué? Que eso no debería de ser. Y a medida que la sociedad avanza, como nos dice Bere, o avanza no, cambia, se transforma, piensa diferente, aparecen otro tipo de familias, que también es importante que los reconozcamos para entrar en este modo de decir, ya no existe una sola familia, la nuclear, sino que hay más variaciones. Una de estas variaciones es la que dicen los tuyos, los míos y los nuestros. Sí. Que es que dos familias, dos personas divorciadas, separadas o que ya tuvieron hijos previamente, conforman una nueva relación, conviven y se vienen los hijos de unos y los hijos de otros. ¿Cómo se llamará entonces esa familia? Esas se llaman familias reconstituidas, que normalmente no las conocemos por ese nombre, pues no es como uno decir, yo soy de una familia reconstituida, y la gente no piensa, sí, es que son todos estos, más fácil decir los tuyos, los míos y los nuestros. O del segundo matrimonio. Y que nos vamos uniendo unos con otros para conformar una nueva familia, que también podríamos llamarla nuclear, pero como trae otros niños de otro matrimonio, se llama de esta manera. Entonces allí, ya que decimos que puede ser del segundo matrimonio, encontramos también que hay un tipo de familia donde están divorciados y uno se aleja del hogar y puede conformar las que anteriormente mencionamos. Pero también ocurre en ocasiones que hay un divorcio entre la pareja, pero se quedan viviendo bajo el mismo techo. Ya no conviven como pareja, pero sí conviven como en familia. Entonces ese es otro tipo de familia que a veces no es tan obvio, porque de puertas para afuera yo no le digo estamos separados, sino que todo el mundo dice, sí, fulanito y peranita están casados. Pero de puertas para adentro sabemos que ahí ya no hay un matrimonio, simplemente viven juntos. A veces dicen que viven juntos por los hijos, que por mantener la estabilidad emocional de los hijos, y sabemos pues que de pronto puede traer unas repercusiones o unos aspectos negativos también para esos hijos. Un poco más grandes que lo que se piensa real en ese momento. Entonces, ese sería hasta otro tema interesante para conversar. Si ustedes les interesa, nos podrían preguntar en algún momento para ampliarlo. Entonces están esos divorciados separados y divorciados bajo el mismo techo. Exacto. Entonces así vamos viendo cómo cada una de estas familias fue nueva, novedosa en su momento. Entonces aquí volvemos y hacemos una pausa y les preguntamos nuevamente, ¿qué será una familia diversa? Entonces nos vamos haciendo una idea ya en casa
de qué puede ser la diversidad dentro de una familia. Y no solamente dentro de una familia, sino de las familias en una misma comunidad, ¿cierto? Porque vemos diversidad dentro de una familia y diversidad entre las familias, que también parece lo mismo, pero no. Es decir, diversidad dentro de la familia puede ser, mi vecina tiene también su esposo, yo tengo mi esposo, pero nos relacionamos diferente. Como también puede ser, yo soy una madre soltera, o sea, una familia monoparental, y mi mejor amiga es una madre soltera, pero vive con sus papás, entonces es monoparental extensa. Allá vamos encontrando diversidad entre nosotras mismas, entre nuestros conocidos. Se nos va haciendo más común y más cotidiano, y no lo vemos tan extraño como se veía años atrás. Listo, entonces aquí nos hace falta entrar un poco más en ese otro tipo de familia que de pronto van haciendo parte de la novedad, aunque no es tan nuevo, y es que son esas familias que no tienen hijos, ¿cierto? Que muchos dicen, si no tienen hijos no son familia, y que siempre necesitan de los niños para que se pueda llamar de esta manera. Sí, pero entonces allí vemos cómo también son personas que han decidido unirse en matrimonio como pareja, conviven, sin embargo todavía no están teniendo sus hijos o definitivamente tomaron la decisión de no tener hijos y siguen siendo una familia. Entonces encontramos dos personas adultas que conforman una familia. Y también allí, por ejemplo, últimamente que estamos hablando de la política pública de primera infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, cuando hablamos de ella, también a veces escuchamos que nos dicen, y las familias que tienen hasta perros y gatos, sí, porque también las incluimos allí, que son familias que la mascota ocupa un lugar importante dentro del hogar, es tenido en cuenta como un miembro de la familia, y también es algo más o menos nuevo, novedoso, de esto no hablábamos anteriormente. Sí, que yo digo que si hace unos años nuestros abuelos se ponían a pensar, estos se enloquecieron, ¿cómo así que un gatico es un hijo? ¿Cómo así que un gatico va a tener cama? ¿Cómo así que le vamos a sobar? Que el veterinario, que si se enfermaba sí se le hacía algo, pero no tanto al nivel que de pronto ahora socialmente lo vemos. Y reflexionemos también en este tema, mire que cada vez es más común y es más normal ver a alguien cargando su gatico, su perrito, que le tenga mochila, que los vistan, que los peinen, que los pongan como en... O hasta los lleven a la guardería. Sí. Si se van de vacaciones, entonces ese perrito o ese gatico queda en una guardería. O los cementerios para mascotas. También, los seguros de vida. Los seguros de vida, que es algo muy extraño decir, un cementerio para mascotas, siendo que antes, vaya al morro de allí y lo entierra, qué pesar. O el conejito se nos murió, aquí mismo en el patio le hacemos el huequito y ahí queda. Entonces así nos vamos dando cuenta, vamos haciendo conciencia de cómo la familia, desde ese primer momento, la que llamamos familia nuclear, desde hace 200 años viene transformándose el concepto de familia y cómo nos unimos dentro de una familia. Entonces, aquí les resumimos 200 años de historia a nivel familiar, ¿cierto? Todo va cambiando, tal vez en nuestros propios hogares fue un escándalo cuando la tía decidió divorciarse, o peor aún cuando decidió volver a conformar otro hogar con una nueva persona, y vemos cómo ahora esto es algo muy cotidiano. Cada vez más común, más usted voltea, ya ve una familia diferente en cada lugar, en cada hogar, para cada persona. Así es. Entonces también, y para enlazarlo con esa idea en la cabeza de cómo ha ido cambiando la sociedad, cómo ha ido cambiando ese concepto de familia, introducimos esta nueva familia que es la familia homoparental. Llamaremos familia homoparental a una familia donde hay dos personas del mismo sexo. Y hablamos entonces ahí de diversidad sexual dentro de esa familia.
y que también es importante que la tengamos en cuenta porque hace parte de toda esta transformación social. Sabemos que estamos en esa transición de conocer más sobre lo que es las familias homoparentales, donde dentro de eso no solamente hablamos de sí hay como un globito de homosexualidad, pero dentro de eso hay un montón de términos que para muchos serán desconocidos y que sea un poco complejo entenderlo, pero hace parte de nuestra realidad y estas familias son tan reales, tan naturales como es una familia nuclear, como lo es una familia monoparental, una familia de padres divorciados. Es natural, es normal, está bien y queremos hacer como este llamado de conciencia a respetarnos los unos a los otros porque ellos, como nosotros, como las familias, todas las que hemos nombrado anteriormente, son personas, están construidas o constituidas por personas que sienten, necesitan, que hacen parte de la sociedad y que esto de la sexualidad o del gusto sexual es algo que es tan común como nombremos lo del jugo de guayaba, ¿cierto? Ah, sí. Entonces es como el jugo de guayaba. Si a ti no te gusta el jugo de guayaba, si a mí no me gusta el jugo de guayaba, por más que me lo ofrezcan, por más que yo intente cogerle el gustico y lo pruebe y me tome 3 vasados de jugo para no rechazar a quien me lo ofrece, a mí no me va a gustar. A mí no me va a gustar el jugo de guayaba, así me lo tome. Asimismo es el tema de la sexualidad. Es un gusto personal. No se contagia, no se hereda. No Sí, se aprende. No se aprende tampoco y es algo que trabajaremos más adelante. Es un gusto personal que se debe respetar o que debemos de respetar. Y aquí también cuando hablamos de familias sexualmente diversas es también hacer el énfasis en lo que nos decía Alejandra, en las personas, no tanto en la sexualidad de dichas personas, sino cómo son seres humanos y cómo nos vamos a relacionar con ellos. Así no sean parte de nuestras familias, así mi familia no sea sexualmente diversa, o yo no conozca a alguien, de pronto en el colegio de mis hijos mayores, o más adelante se va a pasar un vecino, una familia sexualmente diversa, y cómo nosotros nos vamos a relacionar con esa familia, o cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a relacionarse con los hijos de esa familia, porque si bien hay cosas que no se heredan y no se aprenden, hay otras cosas que sí se aprenden, como lo es el respeto hacia los demás. Eso sí lo podemos enseñar en nuestra casa. Ale. Porque esto es algo que tenemos, y no lo digo desde el deber, sino desde el tener, porque el respeto hacia el otro debería de ser una obligación, que a veces el otro se toma atribuciones de decir este es bueno, este es malo. No debería de ser así. Todos tenemos los mismos derechos y todos debemos, no tenemos que ser tratados por igual, independientemente de si nos gusta el jugo de guayaba o no, si somos sexualmente diversos, si lo que sea. Deberíamos de ver más bien esa persona, la calidad de persona, quién es, cómo siente. Recuerden que todos sentimos cuando nos dicen algo que no nos gusta, nos sentimos mal, nos afligimos, nos refugiamos en otras cosas, y ellos, por pensar diferente a nosotros, no es que dejen de ser seres humanos, están ahí, sienten, escuchan todo lo que nosotros decimos, hasta lo que se le dice, uno solo lo dice al vecino, el vecino se lo dice a otros, y se va volviendo como un rumor que a largo plazo molesta porque no los hace sentir parte de, y nosotros como seres humanos necesitamos ser parte de una sociedad, y no solo ser parte, sino también que nos acepten, ser aceptados por esa sociedad, por esa comunidad en la que vivimos. Y si de pronto eso ocurre dentro de mi mismo núcleo familiar,
es demasiado complejo uno decir, si las personas con las que vivo, que me aman, no me aceptan, entonces, ¿qué va a hacer del resto del mundo que no me conoce? Y Aleja, y es que aquí traemos también otro tema, y es el tema del amor. Cuando nosotros formamos nuestra familia, la formamos, y sea como sea nuestra familia, de las que ya hablamos anteriormente, la formamos desde el amor por nuestros hijos, es lo que nos tiene acá en el programa de la primera infancia, el amor que sentimos hacia nuestra pareja, el amor que tenemos por educar juntos a otros seres humanos. Entonces, con ese mismo amor debemos de transmitirle a las otras familias, a las familias sexualmente diversas, que son ahora las que estamos incluyendo en este bagaje de tantas familias, en esta carpetica de familias, debemos incluirlas desde el amor. Desde así mismo como sentimos amor por nuestra familia, por ese niño que vimos crecer, que lo vimos dar los primeros pasos, gatear y se convirtió en un adulto, y como adulto tomó sus propias decisiones en cuanto a su vida personal. No por eso a veces nos cuesta mucho y nos duele porque pensamos que fallamos en la crianza o porque no siguió nuestros pasos, pero seguimos teniendo amor por esa persona. Esa persona sigue siendo una persona y seguimos teniendo amor por ella. Y ese amor que nos mueve hacia nuestra familia también deberá ser el amor que nos mueve a comunicarnos en sociedad. Y ahí es donde debemos de recordar que todo lo que se dice dentro de ese núcleo familiar, ese pequeñito que se está criando, que está creciendo, todo lo absorbe. Entonces, si nosotros rechazamos al otro porque es así, porque es del otro lado, porque no sé qué, porque vive allá, porque no tiene, porque sí tiene, porque no es como yo, porque no piensa como yo, ese niño va a adoptar esos comentarios, esos comportamientos, y los va a ir a reflejar en su vida social. Entonces, lo que queremos es que nuestros niños sean incluyentes, que respeten al otro con su diferencia, y la tarea está inicialmente en nuestros hogares. Cada que vamos a hablar de la vecina, de esto, no solamente en cómo son las familias, sino en cómo es la vecina, en lo que dice la vecina. Recordemos que tenemos una grabadorcita sí, ahí pequeña, que aunque usted crea que es que tiene dos, que no escucha, que él está entretenido jugando, que no entiende, está grabando todo eso para luego comportarse. Y miren que a veces lo echan a uno al agua. El chiste tan famoso del que mi mamá le mandó a decir que no estaba es un reflejo de eso que nosotros vivimos en el hogar, cómo nosotros les enseñamos a decir mentiras inconscientemente, aunque eso es una mentira pues muy real y consciente, pero que ellos van aprendiendo, y que después ellos hacen algo malo y le dicen una mentira a usted, que usted después lo regaña, que quien le enseñó, usando que hemos hecho un montón de cosas, o le decimos no le cuente a la vecina, ¿cierto? Criticamos y hacemos unos comentarios, y recuerden que eso es lo que estamos formando. Todo lo que nosotros decimos, hacemos, comentamos en nuestro hogar es como estamos formando a ese niño, y lo ideal es que siempre les hablemos del otro desde la persona, desde la diferencia. Él es diferente y está bien ser diferente. Esa familia es así porque es diferente, no tienen un papá y una mamá, sino que solo tienen a la mamá, y está bien que la tengan. Deberíamos de ver más bien eso, personas, no géneros, no colores, no cosas. Y miren que dentro de una familia misma también hay diversidad, porque aunque seamos pareja, aunque seamos hermanos, aunque seamos primos o vivamos dentro del mismo hogar, también somos diferentes. Y es que ahí la diversidad es por múltiples factores. Todos somos hijos de la misma mamá y del mismo papá, pero no a todos nos gusta la misma música, no a todos nos gusta el mismo color o la misma comida. Entonces, ¿cómo desde ahí, desde yo no soy igual a mi hermano, yo no salí como mi hermana, también aprendemos a convivir con nuestros hermanos y hermanas? Asimismo, porque a mi vecino le gusta el azul, porque a Alejandra le guste el morado y a mí me gusta es el rojo, entonces yo ya no voy a compartir con ellos y no los voy a saludar. No, yo desde mi color rojo aprendo
que a Alejandra le gusta el morado y a mi vecino el azul y no tenemos conflicto, respetamos cada quien su gusto. Sí, entonces ahí siempre enfoquémonos en eso, el amor. Ese niño que está creciendo en esa familia, independientemente de cómo se construyó, cómo está formada o cómo están empezando a cambiar, porque también crecimos de pronto en una familia nuclear, se divorció en el camino, cómo se van adaptando y al niño lo único que le interesa a esa familia es el amor. Es el amor, es como todas las personas que hay ahí me tratan, cómo se vive, cómo nos comunicamos. Eso es todo lo que más importa y créanme que todos sus hijos los aceptarían una y mil veces con sus errores, con sus diferencias. Desde lo pequeño el niño en su inocencia es demasiado sabio porque el niño no distingue todas esas cosas que nosotros ya sí estamos más sesgados, más limitados, más predispuestos. El niño sabe que él es el niño, él no sabe si tiene piojos, si no los tiene, si no se baña, si se baña. El niño quiere jugar con otros niños, ¿cierto? Entonces veamos y aprendamos también desde cómo la inocencia también nos muestra que podemos ser amables y aceptar a los demás como son. Entonces, con la promesa de siempre, de no demorarnos tanto, los dejamos como con esas reflexiones desde el amor a la aceptación y a entender que las familias son diversas, tanto para otras como dentro de su misma familia. Y la invitación es entonces hoy a pensarnos cómo mi familia es diversa, desde qué punto mi familia es diversa, y también a pensar y reflexionar cómo me relaciono yo con la diversidad de las otras familias. Y para este trabajo de reflexionar, entonces les vamos a dejar aquí también abajito unos videos que nos van a ayudar a hacer esa tarea de reflexionar sobre cómo mi familia es diversa y cómo me relaciono yo con la diversidad de las otras familias. Sí, uno es desde el pensar como de los niños, ¿cierto? En cómo ellos se relacionan, se comentan y lo que sienten, que es muy pequeñito, y otro desde un punto de vista de una persona adulta que hace parte de una familia diversa, sexualmente diversa también, para que como que empecemos también a ampliar nuestro conocimiento en cuanto a este tema. Y de este último video les hacemos la cuñita que hace parte de un colectivo de acá de nuestro municipio que se llama Guarne Diversa, y es un colectivo que está haciendo mucha educación en pro de los derechos de la población LGBTI. Estos colectivos los podemos encontrar en redes sociales como Guarne Diversa. Si tenemos alguna pregunta, una inquietud o un comentario, lo podemos dejar allí en el video con ellos o en sus redes sociales. Ellos también dan asesorías, tienen grupos de apoyo, entonces hay apoyo para todos, solo hay que como que ir buscando y preguntar, no nos debe dar miedo a veces enfrentar ciertas temáticas que son como muy tabú para la sociedad. Entonces ahí esa cuñita para que vamos ampliando todos nuestros conocimientos. Familias, entonces les agradecemos mucho una vez más por estar allí siempre tan atentas, por vernos, escucharnos, y también les agradecemos mucho que nos hagan sus devoluciones, sus comentarios, qué les pareció este tema, qué dudas les surgen o qué otras cosas o temas les gustaría que trabajáramos en estas formaciones. Sí, no se queden con esas dudas. Nosotras siempre estamos dispuestas y de verdad que se nos llena el corazón de alegría cada que nos preguntan, que nos escriben, que nos dicen me gustó mucho. También tenemos algunas que nos dicen, ve, esta no me gustó tanto, o yo pienso un poco diferente a lo que ustedes nos han expuesto, y desde ahí también construimos el saber con toda nuestra comunidad. Entonces es muy valioso este espacio y les agradecemos mucho. Que estén muy bien. Hasta luego.